FM 89.1, Radio Universidad. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen? Buen día para todos y todas. Bien. Bueno, ahí estamos. Primero tratando de leer un poco lo que fue la convocatoria a la marcha de ayer, que fue multitudinaria realmente, con un montón de gente de varios lugares, pero sobresalió sin dudas la gran movilización de la Cámpora, ¿no? Y algunos dicen que esto fue como respuesta a los momentos que estamos viviendo en la interna y todo lo demás. ¿Cómo lo vio usted? ¿Cómo ve este momento del Frente de Todos? Bueno, tengo varias reflexiones, ¿no? Lo primero es, celebro que después de 2 años hayamos podido conmemorar el 24 de marzo de la manera que se conmemoró ayer, digamos, ¿no? Hubo movilizaciones en todo el país, yo estuve en Rosario, la movilización acá en Rosario también fue multitudinaria, cerca de 100.000 personas se movilizaron, y obviamente que dentro de eso la movilización que hicieron los compañeros de la Cámpora fue una movilización importante, una gran movilización, ¿no? En términos generales. Yo trato de mirar la política de la manera más objetiva posible. Me parece que la Cámpora siempre ha movilizado en los 24 y ya lo ha hecho haciendo ese mismo recorrido de la ESMA hasta la Plaza de Mayo. No creo que sea una movilización contra el presidente, ni mucho menos. De hecho, ellos mismos no lo plantearon en esos términos. Y la situación del Frente de Todos es que el Frente es una coalición que tiene que salir de este debate que ha generado el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, que claramente generó una decisión, una disidencia hacia el interior de la coalición, y que yo creo que se sale de una única manera, que es mirando hacia adelante, y también dejando de mirarnos tanto entre nosotros para poner la mirada más en el tercero, digamos, ¿no? Claro. Que es el conjunto de la sociedad argentina, ¿no? Porque nosotros todavía tenemos pendiente una cantidad de cuestiones que nos comprometimos con los argentinos en el 2019, que pandemia mediante no la pudimos concretar. Yo creo que el debate sobre el fondo, con el acuerdo con el fondo, gastó demasiadas energías políticas hacia el interior de la coalición. El fondo es la consecuencia de un gobierno neoliberal. El fondo no hubiese venido si Macri no hubiese sido presidente, pero Macri no solamente, y el neoliberalismo no solamente nos dejó el acuerdo con el fondo y la deuda con el fondo, sino nos dejó inflación del 50%, pobreza del 40%, alta desocupación, niveles altos de indigencia, desindustrialización del país, y todos esos son temas que el gobierno tiene que empezar a atacar y que alguno de ellos está atacando. Claramente la baja de la desocupación que se dio el último trimestre del año pasado son datos para celebrar, 7 puntos de desocupación, y me parece que sin duda la coalición tiene que pensar de aquí para adelante cómo aborda el resto de la problemática. Tenemos alta inflación, bueno, ¿qué hacemos para minorar esa alta inflación? ¿Cómo hacemos para seguir potenciando el crecimiento económico? ¿Cómo hacemos para llegar a aquellos sectores sociales que aún con crecimiento económico no terminan de mejorar sus condiciones sociales, socioeconómicas? Entonces me parece que esos son los debates que tiene el Frente o la coalición de aquí para adelante. Dicho de otra manera, sí, el acuerdo con el fondo ya pasó, punto y seguido, como seguimos de acá para adelante todos juntos. Uno lee... Es cierto que con la unidad per se no alcanza, pero parafraseando lo que decía que Alberto sobre Cristina, con la unidad no alcanza, pero sin la unidad no se puede, y me parece que nosotros necesitamos una continuidad de gobiernos nacionales y populares y no un retroceso hacia el neoliberalismo, que sería muy trágico, ¿no? Uno lee los últimos índices y ve que, como decía usted, bajó la desocupación, ve que hay se exporta más de lo que se importa, con lo cual hay una balanza comercial positiva, ve que hay un montón de valores que se fueron mejorando, y la gente, digamos, pero sin embargo no son la agenda del día. Terminan hablando siempre de los escándalos, de las peleas, de que si este se habla con el otro, de que no, que interviene, que tal va a la oficina del otro para tratar de que se vuelvan... Y digo, ¿no hay un error también ahí en la comunicación del gobierno, en esto de vamos a imponer nosotros los temas de los que queremos hablar y no de lo que nos dicen que hablemos? Los errores de comunicación no son de comunicación, son errores de gestión política. Si nosotros seguimos entrampados en el debate alrededor de el acuerdo con el fondo sí o no, o cómo hacemos para recomponer
las relaciones hacia el interior hacia el interior de nuestro espacio político, bueno, seguramente eso seguirá siendo la noticia. Me parece que a mí que lo que nosotros tenemos que hacer es enfocarnos de aquí para adelante. Por eso cuando se da un debate muy fuerte como el que hemos tenido internamente, hay que tratar de poner la mirada un poco más allá. Y el más allá es, bueno, ¿qué hacemos para mejorarle la vida a los argentinos? ¿Qué hacemos para mejorar la calidad de vida de los argentinos? Tenemos una economía que te da buenas y malas noticias. Una muy buena noticia es el indicador de desocupación de 7 puntos. No solamente bajó la desocupación, sino que aumentó el nivel de ocupación, porque a veces baja la desocupación porque hay menos gente que busca trabajo. Acá es al contrario. Aumentó el nivel de ocupación, aumentó el nivel de ocupación de las mujeres por encima del promedio general, que ese es un tema que siempre le preocupa al gobierno. Como usted decía recién, tenemos una buena perspectiva de balanza comercial y también tenemos problemas como la alta inflación, que claramente hay que tomar medidas como las que anunció el secretario Feletti o el ministro de Agricultura, que vayan en el sentido de aminorar la evolución inflacionaria, sabiendo que no hay una medida mágica que resuelva todo de un día para el otro, pero que sí se pueden tomar una batería de medidas para que vaya mejorando la situación mes a mes, y que mientras tanto lo que tenemos que garantizar es que los salarios, las jubilaciones y las pensiones evolucionen por encima de la inflación, ¿no? Y el crecimiento económico nos va a generar esto, que nos generó una mejora en los indicadores de desocupación, pero probablemente todavía ese crecimiento económico no alcance a mejorar los indicadores sociales que más nos laceran, como la indigencia o aquellos sectores sociales más desprotegidos. Por eso yo creo que el gobierno tiene que imaginar políticas específicas para esos sectores, y yo creo que hay que tomar alguna decisión que genere el mismo efecto que generó en el 2009 la asignación universal por hijo, que terminó con la indigencia en la Argentina, y ahora lo que tenemos que buscar es alguna cosa de esa característica. Por eso yo imagino el salario básico universal o ingreso básico universal, que puede ser una salida en ese sentido. Agustín, ¿imaginás algún cambio de gabinete para el próximo tiempo? Porque como bien decías, el tema de el acuerdo con el fondo ya está terminado. Digo, ahora el gobierno puso el foco en reducir la inflación y como bien decías recién, en avanzar en que los salarios le empiecen a ganar a este flagelo que tenemos hace años. No lo sé, digamos, no, el gabinete depende del presidente y es el presidente el que tiene que evaluar. El presidente siempre ha tratado de construir un gabinete que refleje los equilibrios internos de la coalición, y que todos los sectores de la coalición estén representados en el gobierno, y al mismo tiempo que sean eficientes los funcionarios que decide el presidente. Me parece que esa será una evaluación permanente del presidente. La verdad que no me asusta ni una cosa ni la otra, digamos, ¿no? Si el presidente está conforme, mantendrá a su equipo de colaboradores, y si el presidente cree que hay que hacerle alguna modificación, hará la modificación que corresponde. Y de ese encuentro, esa charla pendiente entre el presidente y la vicepresidenta, ¿la ves factible? Vos fuiste ministro de ambos, se te nombra como una de las personas cercanas a los dos, los conocés bien a ambos. ¿Creés que es posible y que de acá en adelante se pueda empezar a construir otra cosa? Yo creo que es posible, pero no creo que dependa de eso. La verdad es que depende de las políticas que se lleven de acá para adelante. Porque durante todos estos 2 años, Alberto y Cristina se encontraron una innumerable cantidad de oportunidades. Lo dijo Cristina en una de sus últimas cartas, ¿no? Y también existía una mesa en donde estaba Alberto, estaba Máximo Guado, estaba Sergio Massa, estaba Santiago Cafiero. Entonces, todo eso se probó y funcionó a medias, digamos, ¿no? Porque llegamos hasta esta situación. Entonces, lo que me parece es que el gobierno tiene que explicitar una hoja de ruta de cuál es el camino de acá hasta el final de la gestión, o ir tomando una serie de medidas, y la coalición definirá si lo acompaña o no lo acompaña, o definirán si lo acompañan o no lo acompañan determinados compañeros, digamos, ¿no? Y si yo desearía que las medidas que se tomen sean medidas que
generen consenso hacia el interior de la coalición, y si persisten las diferencias políticas, bueno, habrá la posibilidad de elegir el próximo candidato a presidente en unas PASO, que creo que además sería revitalizador para nuestro espacio político. Agustín, buen día. Con respecto a esto que comentabas recién, ¿no? Esto de que, bueno, el acuerdo con el fondo fue el posible, sabemos que se viene de una gestión complicada porque hubo 2 años de pandemia, lo cual te cambia todos los planes y modifica la agenda, pero digo, ¿hay tiempo todavía para esas cosas pendientes que tienen que resolver de acuerdo a lo que fue el compromiso de gestión? Sí, hay tiempo, porque hay una cantidad de cosas que se están resolviendo. Yo lo que veo es que muchas veces nosotros mismos nos detenemos a ver lo que falta y no terminamos de valorizar adecuadamente lo que hicimos, ¿no? Es un indicador muy potente tener el 7% de desocupación en el último trimestre del año pasado, cuando seguramente en este primer trimestre de este año va a ser inclusive menor cuando se conozca por el impacto que tuvo la excelente buena temporada turística que hubo en la Argentina. Uh-huh. Entonces, algunas de las cuestiones que se plantearon y que nos propusimos uh-huh. en el 2019 las venimos resolviendo. Hay un mayor proceso de sustitución de importaciones, hay un mayor proceso de industrialización, crece la industria, crece el empleo. Bueno, por el otro lado tenemos el problema de la inflación que hay que atacar y que hay que abordar. Entonces, me parece que hay que fortalecer las cosas que venimos haciendo bien, que venimos resolviendo bien, y creemos que al mismo tiempo las cosas que todavía nos faltan resolver hay que tomar las medidas para que se vayan resolviendo. Este es claramente el camino. ¿Que hay tiempo? Sí, hay tiempo. La historia política argentina tiene muchísimos condimentos en ese sentido, digamos. No sé si ustedes recuerdan, en el año 91 Menem hacía 2 años que había asumido y sí. no encontraba el ordenamiento de la economía, la hiperinflación seguía, tuvimos la hiperinflación de Herman González y apareció Cavallo, le dio una fórmula y terminó ganando en abril del 91 y en septiembre, octubre ganó las elecciones. Después terminó como terminó, no estoy diciendo que haya que utilizar ese método, claramente. Le pido por favor. Hablando de los tiempos, digamos, sí, ¿no? Claro que se puede, y claro que se puede lograr los escenarios para llegar competitivos al 2023, porque como dije antes, si nos equivocamos y pensamos que el fondo es la causa, el fondo es la consecuencia del neoliberalismo en la Argentina. Uh-huh. Pero hay otras consecuencias del neoliberalismo en la Argentina. Bueno, hay que abordar todos los temas. Uno de los temas, una de las ventanas que se cierra puede ser la del fondo, porque ya está, ya se discutió, ya se habló, sentaron posición. Hoy el fondo casi con seguridad va a decir aprobamos el acuerdo y ya estamos andando. Ahora, se abre otra ventanita por ahí que nos trae algún recuerdo no muy bueno que tiene que ver con el campo, ¿no? Con un posible conflicto. ¿Siente que están dadas las condiciones para sentarse a hablar con el campo, o el campo, que ya amenazó con parar, con sacar los tractores y todo lo demás, va a seguir adelante con lo suyo y no hay posibilidad de acuerdo? A mí voy a decirlo, voy a ser muy claro, digamos, ¿no? Yo soy de los que propone que siempre hay que tener la articulación con todos los sectores productivos y obviamente también con un sector productivo tan importante como es el sector agropecuario. El problema del sector agropecuario es que la incidencia en su dirigencia del principal partido opositor es enorme, ¿no? De hecho, hay que recordar que el último ministro de Agricultura de Macri anteriormente era presidente de la Sociedad Rural Argentina. Entonces, muchas veces esos dirigentes gremiales funcionan más como dirigentes políticos opositores que como representantes o genuinos representantes de quienes son los productores en el sector agropecuario. La verdad que de la única manera que se puede entender el enojo por el aumento de dos puntos de las retenciones de los derechos de exportación del aceite y la harina de soja, que no impacta en el bolsillo del productor, es porque quieren exacerbar quieren hacer un problema donde no hay un problema y quieren exacerbar la situación. Se equivocan si avanzan, porque me parece que hoy la sociedad argentina no tiene ni ahí la mirada que tuvo en el 2009, 2008, 2009, en donde
una gran parte de la sociedad apoyó el posicionamiento del campo en contra del gobierno. Hoy la sociedad argentina está parada en otro lugar, así que me parece que si avanzan, si quieren avanzar, intencionar, se equivocan mucho. Se nombró, hubo rumores en los últimos días de 2 posibles lugares para el regreso de Agustín Rossi al gabinete, uno como jefe de gabinete y el otro como titular de la AFI. No sé, ¿te interesan? No sé, ¿te hablaron de eso? ¿Hay algo o es solo rumor? La verdad que todo eso, entiendo la pregunta y la acepto porque sé que está dando vuelta, digamos, ¿no? Pero me pone en una situación muy incómoda, me genera mal humor y me enojo un poquito, ¿no? Porque yo no estoy haciendo nada para eso. No, pero lo quiero decir y gracias por la pregunta, porque yo no estoy haciendo nada, no he hablado con nadie, no estoy haciendo ninguna operación, aparecen las operaciones no sé de dónde y no sé con qué intención. Los compañeros que están hoy en funciones son compañeros a los cuales conozco obviamente a todos y con muchos he compartido momentos de gestión. Así que me ponen en un lugar de mal humor, digamos, no por decirlo de alguna manera. A veces esas operaciones salen desde adentro incluso, ¿no? Para que no se termine. Seguramente que deben salir de algún lugar desde adentro o no, pero bueno. Lo que sí está claro es que yo no estoy haciendo absolutamente nada. Yo trabajo, he aprendido después de tantos años de vida política de que uno puede aportar desde cualquier lugar, ¿no? Y ahora me toca aportar desde el llano y trato de aportar al fortalecimiento del Frente de Todos, a la unidad del Frente de Todos, al liderazgo del presidente, a transmitir lo que creo que lo que tengo que para transmitir, digamos, ¿no? Pero esto de estar todos los días en el análisis en alguna operación de la cual no soy protagonista, porque no he hablado ni con el presidente, ni con un ministro, ni con un periodista, ni con nadie para hacer este tipo de cuestiones, la verdad que llega un momento que decís, bueno, basta muchachos. Es así, utilicen a otro, digamos, ¿no? Si quieren hacerse operaciones uno con lo otro, utilicen a otro, no me utilicen a mí. ¿Sí? Bien. Clarísimo. Agustín, gracias por atendernos, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes, que sigan bien. Como siempre. Desde la Universidad Nacional de La Matanza, Radio Universidad FM 89.1. Siempre cerca.